gusto nuevamente estar juntos. Hoy tenemos una jornada muy interesante. Nos visitan en Lima a propósito de la presentación del libro Manual de Negociación Política de nuestro querido amigo Aníbal Zirralta, tres destacados académicos, dos de ellos latinoamericanos y uno que cruza el océano. Están con nosotros el doctor Jorge Alejandro Amaya, que es un constitucionalista argentino, radicado en Buenos Aires, pero que tiene una larga trayectoria en el estudio de la Constitución y de la teoría política. Está también con nosotros el doctor Luca Massetti, que es un doctor en Derecho Público de la Universidad de Bolonia, especialista en Derecho Constitucional Comparado. Y se encuentra el doctor Marcelo López Alfonsín, que es doctor en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y para alguien como yo que se dedica al Derecho Constitucional y que ha leído textos vinculados a nuestros invitados, es un enorme placer tenerlos aquí con nosotros. Y abordaremos un tema, yo diría, horizontal, ¿no?, que es de la Constitución, pero cruza todo, ¿no? Cruza la política, la cultura, el arte, las relaciones humanas. Como diría Bobbio, es un abrazo, la Constitución es un abrazo entre la política y el derecho. Y por esa razón, daría la impresión que en América Latina, a raíz de procesos electorales, se producen deseos de, diría, procesos de refundación. Algunos de esos procesos se están llevando a cabo, ¿no? El que hace Milei en Argentina es una refundación. Intentó Bolsonaro en Brasil, aunque no logró modificar la Constitución. No sabremos todavía cómo será el curso del gobierno del señor Kast, pero tenemos cada vez más eventos constitucionales que apuntan a la refundación. Algunos lo logran, algunos no lo logran. Eso no teníamos en el pasado, quizás salvo las refundaciones constitucionales de Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero daría la impresión como que hay un signo distinto. Son probablemente refundaciones conservadoras que se anuncian o que se concretan. ¿Les parece entonces como que los procesos electorales están poniendo en riesgo o en tensión los pactos sociales, ¿no?, los acuerdos que cimentaban las constituciones en América Latina? ¿Qué piensas, José Alejandro? Bueno, ante todo, primero, muchísimas gracias, lógicamente, por la invitación a participar de este evento, de este programa. A mí me parece que para tratar de encontrar alguna de las explicaciones en torno a los profundos cambios que está viviendo Latinoamérica y en términos generales el mundo, por supuesto, y en este relacionamiento entre constitución y democracia, me parece que hay que comprender cuál ha sido esencialmente la evolución, el ciclo evolutivo de esta relación en tensión entre constitución y democracia. Porque la constitución, si yo tuviera que definirlo, diría que es la consolidación de los límites a la democracia. La democracia es la aspiración del autogobierno popular, pero ese autogobierno popular debe ser de alguna manera delimitado a través de distribución de competencias y, por supuesto, a través de frenos en el ejercicio y establecimiento de reglas procedimentales para el cumplimiento de esa aspiración de autogobierno popular. Y si miramos un poco este relacionamiento entre constitución y democracia, vamos a ver que en una primera etapa de las constituciones, la democracia era una democracia formal, era una democracia esencialmente relacionada con lo que hoy llamaríamos una democracia electoral. Después, lógicamente, en ese tránsito de las constituciones, de las constituciones liberales a las constituciones sociales, aparece una democracia participativa, una democracia netamente participativa y el relacionamiento de un nuevo vínculo entre el pueblo y el gobierno. Y ese nuevo vínculo es en la participación mucho más efectiva, lógicamente, de las personas, no solamente en la toma de decisiones, sino en el control también. Y hoy estamos asistiendo a una etapa, yo diría, renovada en esa relación entre constitución y democracia, donde
próximamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiende a resolver una opinión consultiva presentada por Guatemala, en la cual se le pide que se expida sobre si la democracia es un derecho humano autónomo. O sea, hemos pasado entonces de un sistema de gobierno electoral, de legitimación originaria o de legitimación electoral, a un sistema de gobierno de legitimación electoral y de ejercicio, a un aparente o quizás derecho autónomo humano, derecho humano autónomo. Este tránsito es un tránsito que causa muchos cambios, no solamente políticos e institucionales, sino también sociales. La aspiración de la gente de un mayor involucramiento y al mismo tiempo una mayor demanda a los gobiernos. Y esto genera crisis, evidentemente, y grandes cambios. Me parece que a veces no dimensionamos totalmente los cambios que el mundo está viviendo, no solamente en los sistemas políticos, sino obviamente también en los sistemas sociales, ¿no? Y estamos en ese cambio, ¿Y tú crees, Marcelo, que es posible pensar en que, así como señala Jorge Alejandro, en que la Constitución es un límite de la democracia, puede ser también un límite de la no democracia, entendida ahora como este deseo de cambiar rápidamente las reglas de juego? De hecho, la Constitución brasileña prohibía los actos del señor Bolsonaro, que intentaron producir un golpe de Estado con la conspiración de mandos de las Fuerzas Armadas en Brasil, que no logró. Pero es decir, hay cosas que la Constitución podría tolerar. Es decir, la Constitución podría ser más efectiva limitando la democracia que limitando la no democracia. Sí, comparto plenamente la preocupación y es muy buena la diferenciación, tanto que hacía Jorge Alejandro como que haces tú en relación con democracia, constitución, y vos le agregás acá la no democracia. Siempre en el derecho constitucional hay dos cuestiones que están permanentemente en vilo: lo político y lo jurídico. Siempre el derecho constitucional es un intento más o menos racional, podemos decir, de ponerle límites a lo político. Pero siempre el derecho constitucional tiene como matriz, como materia, el poder. Ahora, el derecho constitucional nació para poner límites al poder. Porque sí, no, para resguardar derechos. No son porque sí solamente la limitación del poder. Es la limitación del poder para garantizar, antes se decían derechos fundamentales, ahora está más en clave de derechos humanos. ¿Que hay tensión? Claro que hay tensión. Hay tensión porque también hay en esa democracia que también describió el doctor Amaya, en ese tránsito hacia lo que hoy parece, o por lo menos está en discusión, como un derecho autónomo a la democracia por parte del sistema interamericano, muchos cambios de lo que era nada más que la regla procedimental a una democracia constitucional con mucho contenido social. Y acá aparece un nuevo elemento más que tiene que ver con lo social. Yo me quiero parar en algo que me parece que a veces, producto de que no somos totalmente conscientes de nuestra propia contemporaneidad, nos olvidamos. Hace apenas 25 años es menos que una generación, en Lima se suscribió la Carta Democrática Interamericana. Y en esa Carta Democrática Interamericana, septiembre del año 2001, que en general todos recordamos por el 11 de septiembre, pero no por este hecho que estoy tratando de traer acá a la mesa, sino por el recordado hecho del ataque a las Torres Gemelas. Ese 11 de septiembre, la región definió una forma de qué entiende por democracia, fundamentalmente vinculado con cómo se entiende como régimen político frente a la defensa de los derechos humanos. Y dice, señores, esta democracia, que podemos llamar democracia liberal, es el único sistema que respeta los derechos fundamentales, respeta los derechos humanos. Los derechos humanos, como objetivo, solamente funcionan cuando hay un régimen democrático. Entonces, cualquier cosa que hoy tenga que ver con límites que van fuera de la democracia, por ejemplo, lo que fue la experiencia de Orbán en Hungría, para no entrar a cuestiones solamente de la región, una democracia iliberal, es una democracia que va en contra de los derechos humanos. Entonces, ¿hay tensión? Sí. ¿Se puede resolver esto dentro de la Constitución? Sí. ¿Es un intento difícil? Sí. Es el eterno juego de tratar de ponerle límites al poder. Te tengo a tiro de pregunta, considerando la naturaleza activa que tiene el derecho europeo,
que tiene una fórmula bastante jurisprudencial para reconocer derechos, ¿no? O sea, no se trata, como en América Latina, en que varias veces hemos reformado la Constitución para meter derechos, ¿no es cierto? En el caso peruano hemos modificado para incorporar el derecho al agua, ¿no? El derecho de la población afroperuana, los derechos digitales, a la conexión digital. No ha sido muy necesario eso en Europa, ¿no? Porque hay una práctica jurisprudencial que no necesita lo textual. Y el problema es que cuando se producen en América Latina retrocesos a la democracia, precisamente se habla de retrocesos no sacando derechos, no retirando derechos de los textos constitucionales, sino estableciendo jurisprudencias restrictivas. El caso peruano es bastante interesante sobre eso, ¿no? El Tribunal Constitucional es capaz de decir que el Parlamento puede hacer todo, incluso hasta tener iniciativa de gasto. ¿Qué te parece a ti en esa relación entre democracia y Constitución, esta idea de nominar o no derechos en los textos constitucionales o atacar el asunto jurisprudencial, lo cual implica pues desarrollar una línea jurisprudencial muy activa, ¿no? Muchas gracias. Le agradezco yo también mucho por la invitación. Le pido disculpas porque tengo la voz un poco con bronquitis. Es un tema muy interesante que en Europa se ha estudiado mucho, el tema de la relación entre derechos no expresamente reconocidos en las constituciones y derechos forjados por la jurisprudencia, en particular por la jurisprudencia constitucional. Ahora, nosotros hemos tenido básicamente 3 oleadas de transiciones constitucionales. La primera, a final de la Segunda Guerra Mundial, cuando sobre todo se aprobaron la Constitución italiana y la alemana. Luego, a mediados, finales de los 70, las constituciones de España, Portugal y Grecia. Y a finales de los 80, primeros 90, toda la constitución de la Europa central y oriental después de la caída del comunismo. Bueno, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno muy claro es que en la última etapa, en las constituciones de la última etapa, se reconocieron, y parcialmente también de la segunda etapa, se reconocieron derechos como el derecho al medio ambiente, el derecho a la privacidad de los datos personales, es decir, la libertad de conciencia, todos los derechos relacionados con el bioderecho, ¿no? Con el progreso, la medicina y todo. Es evidente el por qué se reconocieron en las etapas más recientes derechos de última generación, porque evidentemente, por ejemplo, cuando se elabora y se aprueba la Constitución italiana, el medio ambiente no estaba contaminado y no existían los medios para difundir de manera eventualmente ilegal los datos personales. No había ordenadores. La pregunta es, entonces, el sistema constitucional italiano y el alemán no existen estos derechos. Sí existen, porque, pues está observando, los ha reconocido, los ha elaborado, lo ha enunciado el Tribunal Constitucional en Alemania y la Corte Constitucional en Italia. Perfecto. Entre otras cosas, estos derechos de origen jurisprudencial, cuanto a su justiciabilidad frente a un juez, no cambia nada frente a los derechos expresamente reconocidos. Perfecto. Es un fenómeno muy importante porque evidentemente en estos casos los órganos de justicia constitucional desarrollan un rol y un papel supletivo o supletorio frente al legislador. Las constituciones no se actualizan mediante reformas formales, entonces, ¿quién asume la tarea? El órgano de justicia constitucional. Eso está bien, pero yo veo, está bien porque obviamente hay una ampliación de los derechos de las situaciones de ventaja, ¿no? para el ser humano. Yo veo, y no solo yo, veo muchos problemas si conectamos
este fenómeno con el fenómeno del Estado de Derecho, y si pensamos solo un segundo que está bien que sean las Cortes y los tribunales constitucionales en reconocer estos derechos, pero no olvidando que se trata de órganos privos de legitimación democrática directa. Esto es el punto central de la reflexión y es, creo, uno de los puntos más problemáticos que nos convoca, en particular los constitucionalistas, a trabajar mucho en este sentido para intentar solucionar el problema. Al problema se intenta proporcionar una solución, por ejemplo, a la Constitución de Polonia de 1997, en la medida que, de la provincia de Buenos Aires de 1996, en la medida que permite al Parlamento polaco de aprobar una ley con mayoría calificada, decidiendo, ¿no?, tomando una decisión en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Pero de pronto hay otras vías que tendríamos que estudiar. En esta idea de cómo puede transgredirse la democracia sin dañar el diseño formal constitucional, el Perú es un caso, ¿no? Yo le quiero plantear. Nosotros hemos tenido en 10 años 8 presidentes, ¿no?, pero un solo presidente del Banco Central de Reserva. Luego, en 10 años hemos tenido una experiencia bastante concentrada, un activismo constitucional impresionante. Hemos tenido 2 vacancias presidenciales, hemos tenido una disolución del Congreso, hemos tenido renuncias constitucionales, ¿no?, 2. Hemos tenido la disolución de un organismo constitucionalmente autónomo, que era el Consejo de la Magistratura, para crear otro. Es decir, nuestra vivencia constitucional es impresionante, ¿no? O sea, además, ya hemos empezado a usar las armas nucleares de la Constitución, los hemos empezado a usar como armas arrojadizas para tirarse, ¿no? Y luego hemos tenido una reforma constitucional donde en 3 o 4 meses se han modificado 53 artículos de la Constitución, que casi es el 25%, y además lo ha hecho un grupo político que no era bicameral, ¿no?, y que además le ha funcionado, porque al parecer la tasa de reelección parlamentaria se ha duplicado, que antes era entre 8 y 9%, y ahora da la impresión que es para esta elección el 20% de reelección parlamentaria. Pero en ambos, pero la tensión es una tensión que en el relato y en la práctica aparece como constitucional, porque la represión violenta que hubo en el año 2023 de las manifestaciones que pedían elecciones adelantadas era en nombre de la democracia y de la Constitución, pero también en nombre de la Constitución era la demanda de elecciones adelantadas. De hecho, el Economist ya no considera al Perú una democracia, es un sistema híbrido. Nosotros decimos en el Perú que tenemos un parlamentarismo de facto, y este presidencialismo bastante moderado que nosotros teníamos prácticamente ha desaparecido. En el Perú es más fácil sacar a un presidente que sacar a un ministro. La señora Boluarte fue retirada del poder en 36 horas. Y la Constitución permite que un ministro pueda ser censurado en un proceso de interpelación que podría durar entre 16 y 18, 20 días. Digamos, mirando en este caso yo desde la experiencia peruana, el deterioro de la democracia en el Perú se ha producido con la Constitución. Claro, ustedes me podrían decir, no, pero eso es inconstitucional aunque lo hagan organismos constitucionales, pero es evidente que no habría que discutir mucho en el hecho de que sí, la mayoría fue al tribunal, el tribunal ha legitimado actos inconstitucionales, se ha tomado el Ministerio Público, porque en este país se ha tomado el Ministerio Público, se ha tomado el Tribunal Constitucional, se ha tomado la Defensoría del Pueblo y otros organismos más, la Fiscalía de Nación. Entonces, ese sentido feble de la Constitución, ¿no?, donde es posible desdemocratizar un país con la Constitución, que es, diríamos, una experiencia peruana, es una experiencia también argentina, es una experiencia ecuatoriana, en algún modo guatemalteca.
quizás viene a ser una experiencia también ahora dentro de poco chilena y costarricense. Nosotros tuvimos 5 presidentes en un plazo muy breve, de fines del 2001. A ver, quiero ser un poco más optimista. Quiero tener una visión un poco más optimista. ¿Cómo se resolvían en Latinoamérica estos conflictos sociales e institucionales hasta hace relativamente pocos años atrás? Por azar, con gobiernos de facto, con dictaduras. Toda Latinoamérica la tuvimos. Hoy hemos superado eso. Hoy, con independencia de cuál es nuestra posición política o nuestra visión, las cuestiones se resuelven en los marcos institucionales. Que se flexibilizan las constituciones en sus interpretaciones, es cierto. Pero también es cierto que las constituciones son textos abiertos, no son textos cerrados. Históricamente, desde la Constitución americana, que no contuvo inicialmente una declaración de derechos justamente en prevención y que luego obviamente se agregó con la primera enmienda, pero lo cierto es que nuestros conflictos en Latinoamérica hoy afortunadamente se resuelven a través de las vías institucionales, que son democracias imperfectas, como bien decías, que solamente de acuerdo a las instituciones que miden la calidad democrática, solamente Costa Rica y Uruguay son supuestamente democracias plenas y todos los demás son democracias imperfectas, sin ningún tipo de duda. Pero me parece que tenemos una aspiración y una ambición de pedirle demasiado a la democracia latinoamericana en una democracia que todavía estamos en constante evolución. Y creo que el libro de Aníbal, el manual de negociación política, que vamos a tener el gusto y el honor mañana en el Colegio de Abogados de estar presentes y participar de la presentación, marca un montón de defectos de las democracias, pero al mismo tiempo tiene un canto de esperanza respecto de las democracias, porque habla del consenso, porque reivindica la política en sentido aristotélico, obviamente, del término, que es una aspiración lógicamente de todos, pero que todavía es una deuda pendiente sin ningún tipo de duda en Latinoamérica. Pero me parece que quizás el consenso, quizás la esperanza, la expectativa, tiene que tener algún grado de espera, porque somos todavía democracias muy imperfectas comparado lógicamente con, digamos, la distinta cultura que tiene Europa en este sentido. ¿Participas del optimismo epistemológico y además doctrinario de Jorge Alejandro? Sí, participo totalmente. En la Argentina, de esos 5 presidentes y esa crisis del 2001, por suerte se salió votando. Y bueno, cuando las crisis se salen así, son mejores que las crisis donde se salía de otra forma. Y esa es nuestra historia constitucional. Yo creo que ahí voy a volver un poco a lo epistémico, a lo más teórico. En gran parte de las constituciones americanas o de América Latina siempre nos regodeamos de lo amplio que hemos puesto las partes dogmáticas, las partes de la Constitución donde se referencian los derechos. Y evidentemente los problemas están más en las partes orgánicas, están en la parte estructural, la parte arquitectónica. Evidentemente no terminamos de arreglar esos problemas de fondo. En gran medida porque tenemos instituciones del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, pasamos de distintas formas de democracia, como señalaron mis colegas acá. Hay un profesor argentino que usa una imagen que a mí me gusta mucho. El problema es que nos pasamos siempre pintando el living y el problema lo tenemos en la caldera. Tenemos un living que cada vez que tenemos algún problema le damos varias manos de pintura y lo ampliamos, lo mejoramos. Estamos comodísimos en un living como en este hermoso estudio. Pero el problema es que lo tenemos en la caldera y las calderas son viejas. O cuando las cambiamos de golpe no entran. Y entonces los derechos se quedan un poco afuera de la parte de la sala de máquinas. El problema central de nuestras constituciones es la sala de máquinas. Por eso, vuelvo a lo que le señalaban anteriormente, la clave está en la democracia liberal que marca la Carta Democrática Interamericana. Para mí esa debiera ser la hoja de navegación que debiera tener la región para superar estas tensiones. Entendería, por lo que dice Jorge Alejandro y Marcelo, que en realidad
les pedimos demasiado a las constituciones, ¿no? Lo cual es muy latinoamericano. Sí. ¿Y crees tú que sí? Que le pedimos mucho y confiamos. Digo esto porque, por ejemplo, en el debate peruano, una de las razones para que no haya un cambio constitucional por medio de una asamblea constituyente es: no, con esta constitución nos ha ido bien, porque esta constitución ha creado empleo, ha reinsertado al Perú, casi como que es una especie de un texto mágico, ¿no? Del cual brotan ya realidades, ¿no? Yo comparto en parte lo que han afirmado mis colegas argentinos. Es decir, yo destacaría también el hecho que efectivamente en los últimos 40 años, se han producido cambios políticos e institucionales en América Latina que en las décadas anteriores habrían producido regímenes autocráticos o militares. Hay que reconocerlo, ¿no? La transición en Argentina, las mismas transiciones peruanas, ¿no? Varios cambios, ¿verdad? Muchos presidentes, pero siempre de acuerdo a los mecanismos constitucionales. Pensemos, por ejemplo, a la transición política en Brasil, ¿no? Y varios casos más. Eso es cierto. Ese es un dato positivo. Los datos problemáticos que yo veo, sinceramente, son otros. Coincido totalmente. A las constituciones normalmente se pide demasiado. La constitución no es el piloto automático de la democracia, ¿no? Uno pulsa, toca el botón y le mete una constitución a un sistema y el sistema empieza a funcionar en sentido democrático. No funciona así. Y que no funciona así lo demuestra el hecho que las formas de gobierno latinoamericanas lamentablemente han favorecido mucho una polarización de poder, una hiperpolarización del poder, o han generado como formas de gobierno y sistemas electorales graves problemas de relación entre el Poder Ejecutivo y el presidente y la representación parlamentaria. Por lo tanto, yo también considero fundamental este libro que vamos mañana a presentar del doctor Aníbal Serrat Tariños. ¿Por qué? Que muy frecuentemente yo estudio las transiciones constitucionales desde 30 años atrás y creo un poco me he hecho una idea, de pronto es equivocada, pero ¿cómo funciona en las democracias que tienen una forma de gobierno presidencial como las latinoamericanas, y no solo, a la cual se suma un sistema electoral y en particular un sistema de partidos muy fragmentado, muy frágil? Se forman coaliciones provisionales, temporáneas, contingentes, que eligen un presidente y el presidente se convierte en el Poder Ejecutivo. Pero luego el Poder Ejecutivo tiene una línea de dirección política y si no encuentra en el Parlamento una mayoría para actuarla, los casos son dos: o se somete a la mayoría que efectivamente está en el Parlamento, o empieza, eso es el dato evidentemente patológico, empieza a legislar mediante decreto y empieza a declarar estado de emergencia. Esta es un poco la patología que yo veo. Por lo tanto, lo que los que estudiamos Derecho Comparado, lo que destacamos muy frecuentemente es una cierta distancia, tal vez abismo, entre constitución formal y constitución material, ¿no? Y este abismo se puede solucionar, se puede sanar mediante reformas constitucionales que probablemente racionalicen. No estoy diciendo que la forma de gobierno parlamentaria es la panacea de todos los malos, no estoy diciendo eso, pero reformas de la forma de gobierno, reforma de los sistemas de partidos, reforma de los sistemas electorales en conexión. Eso se define desde hace muchas décadas a racionalización de la forma de gobierno. Es muy sencillo. Racionalización de los sistemas electorales y sobre todo cultura,
cultura y cultura democrática por eso digo, este manual de negociación política es bendito, ¿no?, por el doctor Serral. Difusión masiva de la cultura democrática entre los cuerpos electorales, entre los pueblos. Decía un destacado, lamentablemente hace poco fallecido, profesor alemán, Peter Eberle, decía la Constitución como cultura, ¿no? La cultura constitucional, con división de ciertos valores, principios, reglas, evidentemente. Con este drenaje cultural, yo estoy convencido que una forma de gobierno va a funcionar mejor. Muchas gracias. Y quiero agradecer para mí es un placer, es un honor esta reunión, estar con Jorge Alejandro, con Luca y con Marcelo. Estos en los prolegómenos de la presentación del texto de Aníbal, que será el día de mañana en el Colegio de Abogados de Lima. Gracias además por haber abordado con bastante soltura y sentido pedagógico estas complejidades de la Constitución y la democracia. Bastante reconocido, gracias.